Muy buenos días, queridas guerreras marianas, familias hermosas. Bienvenida, bienvenido, hermanito, hermanita. Hoy, viernes 10 de abril, ¿verdad? Del 2026. Viernes 10 de abril del 2026. Un fuerte abrazo para vos que estás por ahí levantada ya, para vos que estás preparando el lonche de tu esposo, para vos que vas rumbo a tu trabajo. Un fuerte abrazo. Que Dios y la Virgen te acompañe y te cuide siempre, ¿verdad? Bueno, te invito a que te suscribas al canal de video, activa la campanita, ayúdale a un hermanito a suscribirse el día de hoy, recordando que nuestro único propósito es que juntos sigamos usando estas plataformas para pescar familias para Cristo Jesús. Amén. Por eso nos llamamos Ministerio Católico Misionero, pescando familias para Cristo. Vámonos al Evangelio del día de hoy. Lo encontramos en San Juan capítulo 21, del 1 al 14. Escuchemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús le dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba le dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red, llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tanto, no se rompió la red. Entonces Jesús le dijo: ven, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Queridas guerreros marianos, familias hermosas, amados de Dios y amados nuestros, esta es la tercera aparición de Jesús a los discípulos. Pero hoy tenemos un tremendo mensaje, ¿verdad? Recordemos que toda esta semana, después del domingo de la resurrección, todos los evangelios que hemos leído han sido de Jesús ha resucitado. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica prolongamos la resurrección de Cristo. Recuerden que esta es la semana, la octava semana de Pascua, y la Pascua se termina hasta cuando celebramos Pentecostés, ¿verdad? Que Pentecostés lo celebramos el día domingo 24 de mayo. El sábado 23 de mayo es la vigilia de Pentecostés, ¿verdad? Y el domingo se celebra Pentecostés. Entonces, por eso nuestra Santa Madre Iglesia Católica vamos prolongando. No quiere que nos quedemos nomás con el domingo de la resurrección, no, que sigamos, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un tremendo evangelio. Vemos la situación de Pedro. Pedro vuelve al mismo lugar donde estaba cuando Jesús lo llamó.
Ahí estaba en el lago de Tiberia cuando no pescaron nada y le dice, sígueme, te haré pescador de hombres. Pedro se sentía triste, desanimado, porque había traicionado al maestro. Pedro había perdido ese primer amor. Pedro se sentía que había traicionado a Jesús, lo había negado 3 veces. Pedro se sentía triste que aquel gran amigo que anduvo con él 3 años, comieron, ¿verdad? Hoy Pedro lo había negado 3 veces. Él se sentía triste, avergonzado de ver a los ojos a Jesús. No se atrevía porque había perdido el primer amor. Y él creía que Jesús no lo había perdonado. Pensaba que Jesús le iba a reclamar. Pero Pedro vuelve al mismo lugar. Esto me recuerda de Apocalipsis capítulo 2, versículo del 13 en adelante, cuando el ángel le reprende a las 7 iglesias, ¿verdad? Y a la primera iglesia le dice, no tengo ningún reproche contra ustedes. Nada, a pesar de las situaciones que viven, dice, ustedes se mantienen firmes, pero han perdido el primer amor. Ya no había ese juego, ya hacían las cosas porque se las sabían, rutinaria, ya no había amor hacia Cristo, ya lo hacían porque se habían enseñado a hacerla. Y le dice el ángel, vuélvanse al primer amor. El primer amor es Cristo Jesús, ¿verdad? El primer amor lo puede renovar Jesús, Cristo Jesús. Por eso en la boda de Caná, el vino, ¿verdad? El vino es el amor de los amores. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que necesitamos volver a ese primer amor, renovar esas fuerzas, como Pedro, ¿verdad? Todos nos identificamos con Pedro. Pedro vuelve al mismo lugar donde Jesús lo llamó. Vuelve tú, si has perdido el primer amor, vamos a vivir esos retiros de iniciación. Volvamos a ese lugar donde nos encontramos con Cristo para renovar el verdadero amor. Segundo mensaje, ¿verdad? El que ama reconoce a Jesús, el discípulo amado. Amaba tanto a Jesús, ¿verdad? Amado tanto a Jesús que Él es el primero que lo reconoce y le dice, Pedro, es el Señor, es Jesús. Nadie lo reconocía más que el discípulo amado. Dice Juan 10:27, mis ovejas conocen mi voz, yo conozco la voz de mis ovejas. El discípulo amado, Juan, amaba tanto a Jesús que él reconoció luego la voz de su pastor. ¿Cuánto amamos tú y yo a Jesús? ¿Podremos reconocer la voz de Jesús en las situaciones adversas, en los problemas que tengamos? Estos días ustedes saben que mi padre falleció el jueves santo, ¿verdad? Hoy 9 días que mi padre falleció. Estos días para mí ha sido duro y a veces le he pedido perdón a Dios continuamente. Le digo, Señor, llévate esta tristeza, llévate este dolor. Señor, es probable que Jesús me ha estado hablando, pero cuando estamos en situaciones adversas, en situaciones tristes, hemos perdido un ser querido, un ser amado, el hombre que me dio la vida, el hombre que me enseñó desde pequeñito, desde cipotito, me enseñó a ordeñar las vacas, a arar con los bueyes, a sembrar el maíz, a sembrar el arroz, los frijoles, me enseñó a ser un campesino y no se me olvida. Hoy ha partido a la casa del Padre. Entonces estos primeros días ha sido duro. Jesús me ha estado hablando, pero cuando uno está turdido, está confundido, está dolorido, está triste porque has perdido un ser querido, no escuchamos la voz de Dios. Entonces, hoy meditemos y reflexionemos si estamos escuchando la voz de Dios. Y también reflexionemos el primer mensaje. Si sientes que has perdido el primer amor, vamos regresando al mismo lugar donde nos encontramos con Cristo. Pedro regresó al lago de Tiberia. En ese mismo lugar fue donde Jesús lo llamó la primera vez. Amén. Recuerda suscribirte al canal de video, activa la campanita, ayúdale a un hermanito a suscribirse. Y no te olvides, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Amén.